El 13 de mayo de 1999, los miembros de una expedición al Everest se levantaron para iniciar su travesía hacia la cima del monte Everest. Era el día de la cumbre, y todos sentían la anticipación de lo que estaba por venir, a pesar de enfrentar una semana desastrosa de preparación. La cantidad de cosas que fallaron fue absolutamente asombrosa. Lo que no sabían era que uno de los 13 escaladores que salieron ese día sería abandonado en la montaña. Este es el trágico final del desastre del Everest de 1999. Para ver cómo se desmoronaron las piezas, tienes que volver al inicio de la expedición. Escalar el monte Everest requiere un nivel increíble de motivación y compromiso. No es para todos. La decisión de intentarlo surge años antes de poder planificar un viaje real. Además de la preparación física para un esfuerzo monumental, el escalador debe encontrar y reservar un grupo de expedición profesional que lo guíe montaña arriba. Una ventana de 2 semanas atrae anualmente a cientos de personas al campamento base del Everest para alcanzar la cima. Michael Matthews y Jamie Everett eran comerciantes que trabajaban en el distrito financiero de Londres. Estos dos jóvenes profesionales, llenos de vida, pensaban en las aventuras por intentar. Jamie vio un anuncio sobre expediciones al Everest en una revista de actividades al aire libre y recordó que Michael tenía experiencia en escalada. Se lo mostró a Michael, quien de inmediato dijo, «Hagámoslo». Este momento fatídico de emoción llevaría a la desesperación absoluta. Michael y Jamie seleccionaron al grupo de expedición OTT para organizar su expedición de meses con el objetivo de escalar el monte Everest. Los hombres sabían que era una empresa peligrosa, pero también tenían la oportunidad de alcanzar la cima del logro personal. En 1999, la expedición iba a costar a cada chico $40,000. Esa es una tarifa increíble, pero no la más alta ni la más baja que los escaladores pagaban ese año. La compañía de expediciones se encargaría de obtener permisos, alojamiento, comida, tanques de oxígeno, ayuda de sherpas y todo lo necesario en la montaña. Al considerar la enorme tarea de escalar el Everest, tiene sentido que el costo sea tan elevado. Además de los costos reales y la organización requerida, realmente es la experiencia lo más esencial. Un equipo experimentado de guías es esencial. Sin duda habrá desafíos y problemas en cualquier ascenso al Everest, por lo que los montañistas y guías experimentados son un componente clave para un esfuerzo exitoso y seguro. Los verdaderos pilares de la operación son los miembros del equipo Sherpa. Estos hombres están adaptados físicamente a la altitud y tienen generaciones de guías Sherpa en sus familias. Trabajan increíblemente duro para establecer campamentos avanzados, llevar oxígeno antes de que lleguen los equipos y servir como escoltas para los escaladores clientes que pagan. Son expertos en cada aspecto de la escalada y son fundamentales para que la mayoría de los escaladores tengan posibilidad de alcanzar la cumbre. El líder de la expedición está a cargo de todos los aspectos de la escalada. Además de la logística de llevar a todos allí con todos los suministros adecuados, él debe hacer los planes cruciales para cuándo subir al campamento base, cuántos viajes de aclimatación se deben hacer y cuándo el clima es mejor para un empuje a la cumbre. Todo esto mientras compite con las otras docenas de grupos de expedición en la montaña al mismo tiempo. No es una hazaña simple. Cada persona en esa montaña corre el riesgo de morir por caídas, aplastamientos, hipoxia, tormentas de nieve, enfermedad de altura e hipotermia. Sin embargo, todos eligieron estar allí. Cuando Michael y Jamie emprendieron su viaje al Everest, más de 160 personas ya habían muerto intentando llegar a la cima. No eran ingenuos ante la posibilidad de muerte, pero la arrogancia de la juventud les aseguraba que no sería yo. Subieron al campamento base con todo el equipo de la expedición OTT. El equipo OTT incluía a su líder John Tinker y 3 guías, Nick Kikis, Martin Doyle y Mike Smith. Tenían 13 clientes en el grupo y 7 sherpas en apoyo del equipo. Michael y Jamie se hicieron amigos de los escaladores canadienses Dennis Brown y Dave Rodney. Todos disfrutaron del trekking de 8 días por Nepal hasta el campamento base del Everest. Michael era el alma divertida y animada del grupo. A menudo era el primero en terminar y aportaba un ambiente alegre al equipo. El campamento base
estaba a 17.700 pies, lo que significaba que el nivel de oxígeno en el aire era casi la mitad que a nivel del mar. Este es el primer obstáculo importante del Everest, el oxígeno. Al subir la montaña, el oxígeno disponible disminuye gradualmente, hasta volverse insostenible para la vida. El porcentaje de oxígeno en el aire es igual que al nivel del mar, pero la presión del aire disminuye a medida que asciendes la montaña. El aire se vuelve más delgado, y hay menos oxígeno disponible en cada respiración. Las primeras semanas de la expedición se dedican a aclimatar tu cuerpo a la mayor altitud. El cuerpo es sumamente eficiente en adaptarse al oxígeno disponible. El cuerpo comienza a producir más glóbulos rojos para capturar el oxígeno del aire en los pulmones. Michael y Jamie subieron y bajaron con el equipo para adaptarse a los niveles más bajos y permitir que sus cuerpos generen más glóbulos rojos para compensar el poco oxígeno. Durante las escaladas, Chamey empezó a sentir dolor de cabeza y síntomas de gripe. Perdió el control de sus extremidades, impidiéndole dar más pasos para seguir escalando. Se determinó que sufría de mal de altura y su cerebro estaba inflamado. A pesar de todos sus esfuerzos, era imposible saber que el cuerpo de Chamey no se adaptaría a las condiciones. Los jóvenes amigos estaban devastados al saber que Chamey tendría que bajar, y no escalaría el Everest con Michael. Los hombres se despidieron, y Jamie se disculpó por perderse la gran aventura. Tras la partida de Jamie, Michael se acercó a los canadienses, en particular a Dave Rodney. Se unieron en sus ascensos de aclimatación, y Dave registró los eventos con su cámara. Cruzaron una de las zonas más peligrosas del Everest, el desprendimiento de hielo Khumbu. La región estaba formada por grandes bloques de hielo en movimiento constante. La escala solo se comprende cuando ves las grietas y bloques con personas avanzando poco a poco. Los Sherpas instalan escaleras temporales para cruzar las brechas, evidentes con cada paso. Muchas vidas se han perdido cuando escaladores caen de las escaleras o resbalan en el hielo, cayendo a su muerte. No habría una escapada rápida si el hielo se desplomara, por lo que cruzar esta área era una parte tensa y mentalmente difícil del viaje. Días después de que los hombres se instalaran en el campamento base avanzado, o campamento 2, enfrentaron noticias preocupantes. Las botellas de oxígeno llevadas y almacenadas en los campamentos superiores para cada escalador no eran las correctas. El proveedor lo presentó como si no fuera ningún problema, pero los escaladores más experimentados como Dave eran muy conscientes de la necesidad esencial de escalar con oxígeno. Cualquier cosa que reduzca la eficiencia de tus botellas sería muy riesgosa. Los reguladores estándar eran de tipo válvula de demanda rusa, normalmente emparejados con tanques de oxígeno rusos más pequeños. Se entregaron tanques estándar de Estados Unidos y Reino Unido. Eran un poco más grandes, lo que podría haber sido una ventaja si los reguladores encajaran bien. El equipo de OTT usó ingenio para ajustar las roscas metálicas y lograr que encajaran. Nick mostró la conexión y afirmó que funcionaba bien. La conexión estaba mal asentada, haciéndola propensa a fugas o interrupciones de flujo. Miembros del equipo OTT confirmaron que muchos tanques no funcionaban, los reguladores no aspiraban aire de manera constante y goteaban desde la conexión. Era lo último que un escalador querría pensar al enfrentar el mayor desafío de su vida. A pesar de las dificultades con el suministro de oxígeno, la expedición continuó. En los días siguientes se mudaron del campamento 2 al 4 para prepararse para el ascenso de 12 horas a la cima. Esta fue la primera realización real de las condiciones extremadamente difíciles a 26.000 pies. Los dedos de manos y pies se sentían congelados. El aire se enrarecía a cada paso y el cansancio abrumaba. El día del ascenso a la cumbre, se despertaron con la devastadora noticia de que no escalarían hoy. Se sospechaba que John Tinker, líder de la expedición, había sufrido un derrame cerebral. Nick Kikis tomó el mando para bajar inmediatamente de la montaña. Nick ordenó a todos en el campamento 4 bajar al campamento 2. Esto fue por la seguridad de los escaladores, para que no se quedaran cerca de la zona de la muerte más tiempo del necesario. Si no iban a subir, debían bajar. Por lógico que sonara, Dave estaba frustrado. Este era su segundo intento en el Everest,
y no iba a dejar que Nick Kikis lo detuviera. Michael y Dave fueron los últimos en dejar los campamentos superiores, y una vez que llegaron al campamento 2, se les pidió que bajaran hasta el campamento base. El plan era reunirse en el campamento base y reascender juntos como grupo. Esto significaría atravesar el glaciar Khumbu y luego dar la vuelta para volver a subir. Los demás escaladores se recuperaban en el campamento base, pero Dave persuadió a Michael de permanecer en el campamento 2 y aguardar su retorno. No querían arriesgar el glaciar y la energía para ir al campamento base, ya que planeaban regresar al día siguiente. Nick ahora lideraba los grupos junto a los guías Mike y Martin. Nick estaba furioso porque los hombres no siguieron sus directivas. El grupo principal permaneció en el campamento base durante 3 días. Nick les dijo a los hombres el tercer día que el pronóstico del tiempo no era bueno para los próximos 5 días, por lo que deberían dejar de esperar y unirse al grupo en el campamento base. A regañadientes, Dave acordó que si el equipo no regresaría en al menos 5 días, deberían bajar para recuperarse mejor y esperar. Al entrar al campamento base, Michael y Dave notaron que el ambiente había cambiado. Los otros escaladores estaban molestos de que habían intentado saltarse el regreso al campamento base y ahora los veían como ajenos al grupo. Esta división mental persistió durante el resto del viaje. Cuando entraron en la tienda de comando, Nick informó a los hombres que el clima se había despejado y que volverían a subir mañana. Dave y Michael estaban atónitos. Habían intentado evitar esta situación, pero aquí estaban. Pensaban que el pronóstico del tiempo era una excusa inventada por Nick para que bajaran. Habían pasado el día en una escalada extenuante y no tendrían los 4 días de recuperación en el campamento base como los demás escaladores. Nick parecía castigarlos por su determinación de evitar el desprendimiento de hielo de Khumbu a toda costa. A pesar del conflicto, al día siguiente, el equipo volvió a subir al campamento 2 y se preparó para los 3 días previos a la cumbre. Michael y Dave estaban un poco lentos y el resto del grupo lo notó. Fueron los últimos en volver al campamento ese día. Ya en el campamento 2, Dave revisaba los cilindros de oxígeno para comprobar que su regulador encajara según lo previsto. Lo conectó a una botella y no pasó nada. Enroscó de nuevo y volvió a intentar, sin éxito. Probó con un segundo cilindro, pero tampoco salió aire. Un Sherpa le ayudó a clasificar las botellas hasta encontrar una compatible con su regulador. Tomaron un marcador y escribieron su nombre en él, para reclamarlo para el día de la cumbre. Nick Kikis vio esto, corrió hacia ellos con un tanque sobre su cabeza. Hubo gritos salvajes y todo el campamento fue testigo de Nick, persiguiendo a Dave e intentando golpearlo con el tanque. Fue una exhibición perturbadora. Nick sentía que Dave socavaba su autoridad y no estaba contento con eso. Dave estaba emocionalmente agotado y se retiró a su tienda. Tras llorar, él y Michael se reagruparon y prepararon mentalmente para el día más grande de sus vidas. Nada iba a impedirles llegar a la cima del monte Everest, ni siquiera un colapso total del apoyo de su equipo de trekking. A las 10 de la tarde del 12 de mayo, estaban en su tienda en el campamento calentando sopa y descansando antes de la escalada de 12 horas a la cima. ¿Cómo te sientes, amigo? Me siento muy bien. Tenía una ligera tos debido al aire seco, pero estoy seguro de que la sopa de Dave hará que todo esté bien. Se preveía un día de 20 horas de escalada para alcanzar la cima y regresar al refugio en el campamento. Los hombres se sentían positivos sobre la escalada, pero había un descontento subyacente. Michael había perdido algo de su exuberancia anterior, y el desgaste de semanas en estas condiciones comenzaba a mostrarse. En este punto de la escalada, no había mucho que hacer más que poner un pie delante del otro e intentar llegar a la cima. A esta altitud, los factores en su contra eran abrumadores. Era de menos 40 grados en la cumbre. La presión del aire hacía que la disponibilidad de oxígeno fuera menos de 1/3 que a nivel del mar. La comida no se digiere ni se absorbe bien a esta altitud, por lo que comer no mejora la disponibilidad de energía. Cada paso se vuelve una ardua tarea interminable. Es como subir escaleras por 12 horas continuas. La tortura física y mental es difícil de entender.
A pesar de esto, el equipo bajó la cabeza y lentamente avanzó desde el campamento 4 hasta el paso de Hillary durante las siguientes 8 horas. Cerca de las 10 de la mañana, el grupo principal inició la escalada vertical de 40 pies de roca pura. El equipo estaba disperso por la montaña debido a la diferencia en su experiencia y habilidad ese día, pero se notó que Michael se había quedado muy atrás. Michael llegó al paso de Hillary a las 2 de la tarde de ese día. Dave se encontró con alguien en el paso de Hillary mientras regresaba de la cumbre. Dave y su equipo intercambiaron un respiro antes de seguir descendiendo la montaña. Michael estaba exhausto y tuvo problemas con su botella de oxígeno. Esto lo retuvo en el balcón por un tiempo, retrasándolo mucho respecto al horario típico de cumbre. El problema es que si no regresas antes de las 12, estarás en terreno peligroso después del anochecer. Ya eran las 2 de la tarde y a Michael aún le esperaba una difícil escalada. El Sherpa líder del equipo de Dave le dijo a Michael que se diera la vuelta ahora, o no volvería con vida. Michael sentía toda la fatiga de la falta de recuperación, la escalada difícil y el oxígeno limitado, pero su confianza juvenil alimentaba su fiebre de cumbre, estando solo a unos cientos de pies de la cima. Su guía Mike Smith acordó llevar a Michael a la cima y bajar rápidamente después. Fue un empuje sumamente desafiante por la pared vertical de 40 pies del paso de Hillary. Tras casi 2 horas de lucha, Michael Matthews, de 22 años, se convirtió en el británico más joven en alcanzar la cima del monte Everest. Las fotos revelan a un Michael feliz pero exhausto, después de escalar durante 16 horas hasta ese momento. Alcanzar la cima del Everest puede parecer el final del viaje, pero es solo la mitad de la batalla. Bajar es más difícil porque la adrenalina de llegar allí va disminuyendo. Cualquier escalador estaría exhausto tras una monumental escalada de 10 a 15 horas. Las reservas de oxígeno se agotan y es esencial salir rápidamente de la zona de la muerte para sobrevivir. Mike Smith conocía la devastación del Everest, pero ninguno de los hombres sabía lo que les esperaba. Era claro que enfrentarían al peor enemigo del Everest, una ventisca de nieve blanca. Cuando las primeras ráfagas de viento comenzaron a azotar el sendero, quedó claro que esta tormenta traía consigo un peligro increíble. Ahora estarían luchando contra sus cuerpos fallidos con cada paso, mientras ráfagas de viento y nieve de 100 millas por hora los desviarían de su curso. Michael apenas podía ver mientras luchaba contra los vientos huracanados. A menos 40 grados, su cuerpo comenzaba a apagarse. La lucha contra la falta de oxígeno lo agotó físicamente, y aún faltaban horas para descender. La nieve se acumulaba en el sendero, hundiendo sus botas en cada paso. Hacía mucho que no veía a Mike Smith y no podía determinar la dirección del camino. Me encontraba en un área donde unos pasos en cualquier dirección llevarían a una caída de 1000 pies desde el borde de la montaña. Michael no podía simplemente detenerse y esperar a Mike. Eso es una muerte segura en el Everest. Tenía que seguir bajando si quería tener una oportunidad de sobrevivir. Inexplicablemente, quedó varado en la montaña durante una feroz tormenta. Un joven escalador como Michael no tendría la experiencia para saber exactamente qué hacer. Michael tropezó en la ventisca, cometiendo el error fatal en la travesía de la cornisa. Un simple cambio de equilibrio y un pie mal colocado envía a un escalador cayendo 1000 pies al abismo. Exactamente lo que sucedió durante esas pocas horas no se sabe. Mike Smith dice que se adelantó a Michael para desenterrar las cuerdas que la tormenta había sepultado. Su capacidad para moverse, ver y oír estaba completamente deteriorada al borde de la muerte. Mike afirma que perdió de vista a Michael en algún momento y siguió bajando hasta el balcón. Esto iba totalmente en contra del propósito de un guía durante el descenso. Probablemente conocía el estado de Michael, por lo que separarse más de unos pocos pies sería imprudente. Allí esperó para ver si Michael tropezaría en cualquier momento. Después de un tiempo, Mike no pudo seguir en la zona de la muerte, así que descendió hasta el campamento 4. Nunca volvió a ver a Michael. El equipo esperó en vano a que Michael regresara milagrosamente, pero nunca lo hizo.
La tormenta y el cansancio les impidieron buscar a Michael al anochecer del 13 de mayo. Mike Smith sufrió congelación y perdió un dedo del pie tras escapar de la tormenta. La expedición OTT nunca fue el equipo de escalada más organizado, pero con la pérdida de John Tinker, las cosas realmente perdieron un elemento de control. El momento más crucial de la escalada de Michael fue encontrarse con el grupo de Dave mientras regresaba. El Sherpa intentó atravesar su niebla de fiebre de cumbre para darse cuenta de que nunca bajarían con vida. Habían superado la ventana de cumbre y aún les faltaban al menos 2 horas para alcanzar la cima. El líder de la expedición normalmente rastrearía la posición y verificaría la condición de cada persona en la montaña. John Tinker le dijo a Mike Smith que regresara y bajara con el grupo de Dave. Ese fue el error definitivo. El hecho de que los tanques de oxígeno no fueran confiables, que Michael se estuviera ralentizando sintiendo el agotamiento de la escalada, y que una tormenta cegadora descendiera realmente solo agravó ese error. A pesar de los grandes esfuerzos para localizar a Michael, nunca ha sido encontrado. Unos días después del incidente, se vio un piolet fuera de la ruta cerca de un borde, y se cree que Michael cayó a su muerte. Posteriormente, la familia de Michael Matthews demandó a OTT la expedición que incluía a los guías responsables de acompañar a Michael en la montaña. Los tribunales absolvieron a los guías de cualquier falta, mencionando que los peligros del Everest son conocidos por los escaladores y no hubo nada criminal.